Con el tiempo uno aprende que no todos los hogares reciben la misma luz, pero todos guardan lo que se vive dentro de ellos. Hay casas luminosas y casas de sombra, espacios donde el sol entra poco, pero donde igual se acumulan emociones, visitas, preocupaciones y estados de ánimo. Y cuando esa carga no se limpia, el ambiente empieza a sentirse distinto, más pesado, más tenso, menos tranquilo. Muchas personas creen que para cuidar la energía del hogar hacen falta plantas grandes o llenas de sol, pero la experiencia muestra otra cosa. Existen plantas de sombra, simples y resistentes, que han sido usadas para limpiar el ambiente, proteger el hogar y evitar que la envidia y la mala energía se queden en casa, incluso en espacios con poca luz. Hoy quiero compartir contigo 6 plantas de sombra que puedes tener dentro del hogar, sin sol directo, y que ayudan a mantener un ambiente más limpio, más estable y más armonioso. Son plantas fáciles de cuidar, pensadas para casas reales, departamentos y espacios interiores. Y mientras avanzamos con calma, puedes tomarte este momento como una pausa. Si este tipo de contenido te resulta útil, quedarte, comentar o acompañar el canal es una forma sencilla de seguir construyendo este espacio paso a paso. Ahora sí, vayamos con calma y empecemos con la primera planta. Primera planta, la lengua de suegra o sansevieria. Con el tiempo, muchas personas se dan cuenta de que hay casas donde el ambiente se mantiene firme a pesar de todo. Pueden entrar visitas, pasar días difíciles o acumularse tensiones y aún así el espacio no se siente desbordado. Hay una sensación de límite, de contención, como si el hogar supiera hasta dónde dejar entrar lo externo. En muchos de esos casos suele haber una planta presente que cumple justamente esa función. La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una planta de sombra muy valorada por su capacidad de protección del hogar. No es una planta delicada ni frágil. Su forma erguida, firme y estable ha hecho que, desde hace tiempo, se la asocie con la idea de barrera natural, de contención frente a lo que viene de afuera. Esta planta no trabaja desde la armonía ni desde la suavidad. Su función es distinta. Se cree que ayuda a detener y filtrar cargas externas, como la envidia, los pensamientos densos o la mala energía que puede entrar al hogar a través de visitas, conflictos o etapas de estrés prolongado. Por eso muchas personas la consideran una de las mejores plantas para colocar en puntos estratégicos de la casa. La lengua de suegra es especialmente apreciada porque no necesita sol directo. Puede vivir perfectamente en interiores, en pasillos, salas, dormitorios o entradas donde la luz es escasa. Esto la convierte en una aliada ideal para departamentos, casas cerradas o espacios donde otras plantas no prosperan. Una de las formas más comunes de usarla es en maceta, colocada cerca de la puerta principal, en la sala o en un rincón cercano a la entrada. Su sola presencia cumple la función de marcar un límite. No hace falta moverla, tocarla, ni realizar ningún tipo de ritual. Es una planta que trabaja mejor cuando se la deja tranquila, firme en su lugar. Muchas personas notan que cuando la lengua de suegra está sana y bien cuidada, el ambiente se siente más estable. No necesariamente más alegre, pero sí más contenido. En hogares donde se percibe envidia, chismes, tensiones externas o desgaste emocional, esta sensación de contención puede marcar una gran diferencia. Otra cualidad importante de esta planta es su resistencia. No requiere riegos constantes ni cuidados especiales. De hecho, el exceso de atención suele perjudicarla. Esto refuerza la idea de que su función no es ser protagonista, sino acompañar en silencio. Una planta fuerte, discreta y constante. En relación con la mala energía,
La lengua de suegra no limpia activamente ni armoniza. Su papel es impedir que lo denso se instale. Al crear una sensación de límite, dificulta que las cargas externas se queden en el espacio. Por eso suele recomendarse como primera planta cuando se busca proteger el hogar desde adentro, especialmente en lugares con poca luz natural. Con el paso del tiempo, muchas personas sienten que su casa se vuelve más firme. Las discusiones no escalan con tanta facilidad, el descanso mejora y el ambiente se siente menos vulnerable a lo externo. No es un cambio brusco, sino una sensación gradual de mayor estabilidad. La lengua de suegra también deja una enseñanza clara. No todo cuidado del hogar tiene que ser visible o activo. A veces, proteger es simplemente estar presente, sostener, marcar un límite silencioso. Y esta planta encarna muy bien esa idea. Como siempre, conviene observar cómo responde el espacio. Si la planta crece recta y firme, suele interpretarse como una buena adaptación. Si no prospera, se retira sin forzar. Cada hogar tiene sus propias necesidades y ritmos. Usada con sencillez y respeto, la lengua de suegra puede convertirse en una gran aliada para mantener la envidia y la mala energía fuera del hogar, incluso en espacios de sombra donde otras plantas no llegan. Segunda planta, el pothos. Con el tiempo, muchas personas notan que hay casas donde la energía se mueve con facilidad y otras donde todo parece quedarse detenido. Ambientes donde el aire se siente pesado, donde las emociones se estancan y donde pequeños conflictos tienden a repetirse. No siempre es algo visible, pero sí perceptible. En esos casos, más que proteger o bloquear, lo que el hogar necesita es movimiento. El pothos es una planta de sombra muy apreciada precisamente por esa cualidad. Se la asocia con la capacidad de absorber y transformar lo que está cargado, ayudando a que la energía no se quede acumulada en un solo lugar. Por eso, desde hace tiempo, muchas personas la usan para acompañar espacios donde se siente tensión, desgaste emocional o presencia constante de personas externas. A diferencia de plantas firmes y estructuradas, el pothos tiene una energía más flexible. Sus tallos se adaptan, caen, se extienden y buscan su camino. Esa forma de crecer ha hecho que se lo relacione con la idea de fluidez. En el hogar, esta cualidad ayuda a que la envidia y la mala energía no se estanquen, sino que pierdan fuerza al no encontrar un lugar donde quedarse. El pothos es ideal para interiores porque no necesita sol directo. Puede crecer en espacios con luz indirecta, pasillos, salas, dormitorios e incluso baños con algo de claridad. Esto lo convierte en una planta muy accesible para casas y departamentos donde la luz es limitada. Una forma común de usar el pothos es en maceta colgante o colocado en una repisa, dejando que sus ramas caigan de manera natural. También puede ubicarse sobre un mueble alto o en una esquina donde el ambiente se sienta cargado. No hace falta moverlo constantemente. Su crecimiento lento y continuo cumple su función con el tiempo. Muchas personas notan que al incorporar un pothos en casa, el ambiente se vuelve más liviano. Las discusiones se disipan con mayor rapidez, la sensación de cansancio disminuye y el espacio parece respirar mejor. No es un cambio inmediato, sino una transformación gradual que se va sintiendo con el paso de los días. En relación con la envidia, el pothos no actúa como barrera ni como confrontación. Su función es más sutil, absorbe y suaviza. Al hacerlo, reduce la intensidad de las cargas externas, evitando que se acumulen en el hogar. Por eso suele recomendarse en casas donde hay visitas frecuentes o donde se siente una energía cambiante. El cuidado del pothos es sencillo. Requiere riego moderado y agradece que se le retire alguna hoja seca de vez en cuando. No necesita atención constante ni condiciones especiales.
De hecho, cuando se lo deja crecer con libertad, suele adaptarse mejor al espacio. El pothos también deja una enseñanza importante. No todo se limpia empujando o bloqueando. A veces se limpia dejando que la energía circule. Cuando el ambiente fluye, lo denso pierde fuerza por sí solo. Como siempre, es importante observar cómo responde el hogar. Si el pothos crece con vigor y se extiende, suele interpretarse como una buena adaptación al espacio. Si se estanca, se puede cambiar de lugar sin forzar. Cada casa va marcando sus propias necesidades. Usado con constancia y sencillez, el pothos puede convertirse en un gran aliado para mantener la envidia y la mala energía en movimiento, evitando que se queden en el hogar, incluso en espacios de sombra. Tercera planta, el espatifilo o cunas de Moisés. Con el tiempo, muchas personas notan que hay casas donde el ambiente se siente más sensible. Espacios donde las emociones se perciben con facilidad, donde una discusión deja huella o donde el cansancio emocional se acumula rápidamente. En esos hogares, más que firmeza o movimiento, lo que se necesita es equilibrio y calma. El espatifilo, también conocido como cuna de Moisés, es una planta de sombra muy asociada con la armonización del ambiente. Su presencia suele recomendarse cuando el hogar se siente cargado emocionalmente, cuando hay tensiones internas o cuando la envidia y la mala energía no llegan de golpe, sino que se instalan poco a poco, de forma silenciosa. A diferencia de plantas que protegen desde la firmeza o que limpian, moviendo la energía, el espatifilo trabaja desde la suavidad. Sus hojas amplias y su flor blanca transmiten una sensación de orden y serenidad. Por eso muchas personas sienten que al tener esta planta en casa, el ambiente se vuelve más tranquilo, más contenido y menos reactivo. El espatifilo es ideal para interiores porque tolera muy bien la sombra y la luz indirecta. Puede colocarse en salas, dormitorios, estudios o incluso en pasillos con poca iluminación. No necesita sol directo para mantenerse saludable, lo que lo convierte en una excelente opción para espacios cerrados o departamentos. Una forma común de usar el espatifilo en casa es en maceta, colocado en un lugar donde la familia pase tiempo. No se recomienda esconderlo en rincones aislados, ya que su función está relacionada con la convivencia y el clima emocional del hogar. Tenerlo cerca ayuda a suavizar el ambiente y a reducir la sensación de tensión acumulada. Muchas personas notan que cuando el espatifilo está presente, las discusiones tienden a bajar de intensidad y el descanso mejora. El espacio se siente más amable, como si el hogar recuperara una sensación de cuidado. No es un efecto inmediato, sino una influencia constante que se va notando con el tiempo. En relación con la envidia, el espatifilo no bloquea ni enfrenta. Su función es neutralizar. Al equilibrar el ambiente emocional, hace que las cargas externas pierdan fuerza y no se sostengan dentro del hogar. Es especialmente útil en casas donde hay personas sensibles o donde las emociones suelen estar a flor de piel. El cuidado del espatifilo es sencillo, requiere riego regular, pero sin encharcar, y responde bien cuando se le presta atención básica. Cuando necesita agua, suele mostrarlo claramente bajando un poco sus hojas, lo que facilita su cuidado incluso para quienes no tienen experiencia con plantas. El espatifilo también deja una enseñanza clara. No toda protección se ejerce desde la dureza. A veces, proteger es equilibrar. Cuando el ambiente está en calma, la envidia y la mala energía encuentran menos espacio para quedarse. Como siempre, conviene observar cómo responde el espacio. Si la planta florece con regularidad, suele interpretarse como una buena adaptación. Si no prospera, se puede cambiar de lugar sin forzar. Cada hogar marca su propio ritmo.
Usado con constancia y sencillez, el espatifilo puede convertirse en un gran aliado para limpiar la envidia y la mala energía del hogar, especialmente en espacios de sombra donde se busca calma y equilibrio. Cuarta planta, el helecho. Con el tiempo, muchas personas notan que hay casas donde el ambiente se siente seco, cargado, como si algo faltara. No siempre es una tensión fuerte, sino una sensación de agotamiento, de aire pesado, de espacios que ya no se sienten tan vivos como antes. En esos hogares, más que bloquear o contener, lo que hace falta es revitalizar. El helecho es una planta de sombra que ha estado presente en los hogares desde hace mucho tiempo, justamente por su capacidad de refrescar y renovar el ambiente. No es una planta rígida ni estructurada. Su follaje abundante y flexible ha hecho que se la asocie con la idea de limpieza continua y restauración del espacio. A diferencia de plantas que trabajan desde el límite o desde la armonía emocional, el helecho actúa como un purificador constante. Se cree que ayuda a absorber la carga acumulada del ambiente y a devolver una sensación de frescura, como si el hogar recuperara un poco de vida cada día. En casas donde se percibe envidia, desgaste energético o cansancio prolongado, esta cualidad resulta especialmente valiosa. El helecho es ideal para interiores porque no necesita sol directo y se adapta bien a la luz indirecta. Puede colocarse en salas, pasillos, dormitorios o cerca de ventanas donde no entre luz fuerte. También es común verlo en macetas colgantes, donde sus hojas pueden caer libremente y cubrir el espacio con su presencia verde. Una de las formas más comunes de usar el helecho en casa es en maceta colgante o sobre un soporte, permitiendo que su follaje se expanda. No se recomienda colocarlo en rincones muy secos, ya que responde mejor en ambientes donde hay algo de humedad. Cuando el helecho se siente cómodo, su crecimiento suele ser evidente. Muchas personas notan que con el tiempo, la presencia del helecho hace que el ambiente se sienta más liviano. El aire parece circular mejor, el espacio se vuelve más agradable y la sensación de pesadez disminuye. No es un cambio brusco, sino una mejora gradual que se va notando en la vida diaria. En relación con la envidia y la mala energía, el helecho no actúa confrontando ni bloqueando. Su función es absorber y renovar. Al hacerlo de manera constante, evita que lo denso se acumule y se quede en el hogar. Por eso suele recomendarse en casas donde hay mucho movimiento o donde se percibe cansancio ambiental. El cuidado del helecho requiere un poco más de atención que otras plantas de sombra. Necesita riego regular y agradece que se mantenga la humedad del ambiente. Sin embargo, cuando se le ofrece ese cuidado básico, responde con un follaje abundante y saludable. El helecho también deja una enseñanza importante. Un hogar necesita respiración. Cuando el espacio se renueva constantemente, las cargas externas pierden fuerza y la energía se mantiene más limpia. Como siempre, conviene observar cómo responde el espacio. Si el helecho se mantiene verde y frondoso, suele interpretarse como una buena adaptación. Si se seca o pierde hojas, puede necesitar un cambio de lugar o más humedad. No se fuerza, se ajusta con atención. Usado con constancia y cuidado, el helecho puede convertirse en un aliado silencioso para limpiar la envidia y la mala energía del hogar, especialmente en espacios de sombra donde se busca frescura y renovación. Quinta planta, el calathea o maranta. Con el tiempo, muchas personas se dan cuenta de que hay casas donde el ambiente parece absorber fácilmente lo que viene de afuera. Comentarios,
visitas, emociones ajenas o incluso miradas cargadas pueden quedarse flotando en el espacio, generando una sensación de incomodidad difícil de explicar. En esos hogares, más que limpieza intensa, lo que se necesita es contención y equilibrio constante. La calathea, también conocida como maranta, es una planta de sombra muy valorada por su capacidad de regular el ambiente. No actúa bloqueando ni empujando, sino absorbiendo suavemente lo que no pertenece al espacio. Por eso se la asocia con la protección frente a la envidia y la mala energía que entran de manera silenciosa. Esta planta destaca por sus hojas amplias y decorativas, que parecen moverse y adaptarse según el entorno. Esa cualidad ha hecho que muchas personas la relacionen con la idea de ajuste y adaptación, ayudando a que el hogar se mantenga estable incluso cuando hay cambios externos o tensiones alrededor. La calathea es ideal para interiores porque no tolera el sol directo y responde mejor a la luz indirecta. Puede colocarse en salas, dormitorios o espacios comunes donde el ambiente se sienta sensible o cargado. Su presencia aporta una sensación visual de orden y cuidado que influye también en cómo se percibe el espacio. Una forma común de usar la calathea en casa es en maceta, ubicada en un lugar visible pero tranquilo. No se recomienda colocarla en zonas de mucho tránsito brusco, ya que responde mejor cuando el ambiente es estable. Al estar presente, ayuda a suavizar la energía del lugar y a mantenerla equilibrada. Muchas personas notan que, con el tiempo, el ambiente se vuelve más sereno. Las tensiones no desaparecen por completo, pero pierden intensidad. El hogar se siente más contenido, menos expuesto a influencias externas. Esta sensación suele aparecer de manera gradual, como un ajuste fino del espacio. En relación con la envidia, la calathea no confronta ni expulsa. Su función es absorber y neutralizar. Al hacerlo, reduce la carga que queda flotando en el ambiente, evitando que se acumule y genere malestar. Es especialmente útil en casas donde viven personas sensibles o donde se perciben cambios emocionales frecuentes. El cuidado de la calathea requiere atención suave. Necesita riego regular, sin exceso, y agradece ambientes con algo de humedad. Cuando se siente cómoda, sus hojas se mantienen firmes y vibrantes. Si el ambiente está muy seco o cargado, suele mostrarlo, lo que también invita a prestar atención al espacio. La calathea deja una enseñanza clara. No todo se protege con dureza. A veces, proteger es absorber y equilibrar. Cuando el hogar se mantiene regulado, la envidia y la mala energía tienen menos fuerza para quedarse. Como siempre, conviene observar cómo responde el espacio. Si la planta se adapta y se mantiene saludable, suele interpretarse como una buena integración. Si no prospera, se ajusta a su ubicación sin forzar. Cada casa tiene su propio pulso. Usada con constancia y cuidado, la calathea puede convertirse en una aliada silenciosa para mantener el equilibrio del hogar y limpiar de forma continua la envidia y la mala energía en espacios de sombra. Sexta planta, la samioculca. Con el tiempo, muchas personas llegan a notar que hay hogares que, a pesar de todo lo que ocurre afuera, se mantienen firmes por dentro. Pueden atravesar etapas difíciles, recibir visitas constantes o vivir momentos de tensión, y aún así el ambiente no se rompe. Se siente estable, contenido, como si tuviera una base sólida que lo sostiene. En esos casos, suele haber algo en el espacio que aporta esa sensación de resistencia tranquila. La samioculca es una planta de sombra muy asociada con la estabilidad y la fortaleza del hogar. No es una planta frágil ni exigente. Su crecimiento lento y sus hojas gruesas y brillantes
han hecho que muchas personas la relacionen con la idea de permanencia, de resistencia frente a influencias externas como la envidia o la mala energía. A diferencia de plantas que absorben, armonizan o mueven la energía, la Samioculca cumple una función más profunda. Sostiene, ayuda a que el ambiente no se desequilibre con facilidad, a que lo externo no afecte tanto el interior del hogar. Por eso suele recomendarse en casas donde se busca una sensación de base firme, especialmente en espacios cerrados o con poca luz natural. La Samioculca es ideal para interiores, porque tolera muy bien la sombra y no necesita cuidados constantes. Puede colocarse en salas, pasillos, estudios o dormitorios, incluso en lugares donde otras plantas no sobreviven. Su sola presencia aporta una sensación de orden y fortaleza silenciosa. Una forma común de usarla en casa es en maceta, ubicada en un lugar estable, sin moverla con frecuencia. No requiere atención constante ni riego seguido. De hecho, el exceso de cuidado suele perjudicarla. Esta cualidad refuerza su simbolismo. Una planta que se mantiene firme con poco, que no necesita intervención constante para cumplir su función. Muchas personas notan que, con el tiempo, la casa se siente más estable. Las tensiones no desaparecen por completo, pero ya no desbordan. El ambiente se percibe más contenido, más seguro, menos vulnerable a lo que viene de afuera. Es una sensación que se va construyendo poco a poco. En relación con la envidia y la mala energía, la Samioculca no limpia ni confronta. Su papel es impedir que el desequilibrio se instale. Al aportar estabilidad, hace que las cargas externas no encuentren un lugar donde arraigarse. Es una planta especialmente útil cuando el hogar necesita sostén, más que movimiento o limpieza intensa. La Samioculca también deja una enseñanza importante. No todo cuidado del hogar requiere acción constante. A veces, lo más importante es crear una base firme que sostenga el espacio día tras día. Cuando el hogar está bien sostenido, muchas influencias externas simplemente pierden fuerza. Y así, este recorrido se completa. La lengua de suegra protege y marca límites. El potus mueve y transforma. El espatifilo equilibra y calma. El helecho renueva y refresca. La calatea absorbe y regula. Y la Samioculca sostiene y da estabilidad. Cada una cumple una función distinta, pero juntas forman un cuidado sencillo y constante para el hogar, especialmente en espacios de sombra, donde no siempre es fácil mantener el equilibrio. Cuidar la casa no es solo una cuestión de limpieza física, es también atender cómo se siente el espacio, cómo se vive y cómo nos acompaña. Cuando el hogar está en equilibrio, quienes viven en él suelen sentirse más tranquilos, más contenidos y más en paz. Si alguna de estas plantas ya está en tu casa o si sientes que alguna podría ayudarte en este momento, puedes dejarlo en los comentarios. Compartir experiencias también es una forma de aprender. Gracias por acompañar este recorrido con calma. Cuida tu hogar, porque cuando el hogar está bien, todo lo demás encuentra su lugar.